Hola amigos y amigas, bienvenidos a Buenas Noticias TV. Hoy nos acercamos de nuevo al hogar de una familia evangélica para conocer cómo viven su fe las 24 horas del día y como veremos la fe juega un papel clave en su relación con Dios. Te invitamos a compartir tu opinión en el Facebook o Twitter de Buenas Noticias TV respondiendo a esta pregunta. ¿Qué te ha ayudado a ti a aumentar tu fe? Cuéntanos también cómo este programa te ayuda. Es importante para nosotros conocer esos detalles de cómo Dios está usando este programa en tu vida. Lo puedes hacer a través de las redes sociales o del WhatsApp 673-466-366. Pues vamos ya a conocer a Berta y Roberto. Hola, me llamo Roberto de la Cruz, soy español, nacido aquí en Madrid, casado ya hace 24 años ya con mi mujer, con Berta. Tenemos 2 hijos, Michelle y Tito. En este momento no están con nosotros porque están viajando y Dios ocupa el primer lugar en nuestra familia desde hace muchos años. Nací en Colombia, dentro de un hogar con mucho amor, pero la situación del país era una situación de guerra y nosotros no lo sabíamos. Así que crecimos dentro de lo que eran principios morales y la verdad es que yo no sabía que yo necesitaba de Dios. Un día uno de mis compañeros llegó y era alguien amigo de la familia, llegó a hablarnos de que era importante que conociera un mensaje que iba a transformar mi vida y yo no sabía qué tipo de mensaje realmente podía ser ese el que pudiera transformar un corazón. Me dijo que Dios me amaba y que era el amor de un padre hacia sus hijos. A mí este mensaje me llamó la atención y en ese momento yo comencé a decirle a Dios, pues realmente yo quisiera conocer ese tipo de Dios. Hace 30 años conocía a unas personas que me hablaron de Jesús de una manera diferente. Me hablaron de Jesús, de que yo podía hablar con Él de tú a tú y que yo podía comunicarme con Él. Cuando me hablaron de eso yo me quedé así como un poquito, esta gente que me dice, porque yo estaba acostumbrado pues a hacer mis oraciones a Dios, pero claro, cuando me decían que Dios quería hablar conmigo me parecía como un poco raro. Entonces claro, empezaron a hablarme y a explicarme estas cosas y cuando me decían que claro, la comunicación es de 2 sentidos y que Dios tenía que hablar conmigo y que Dios hablaba con su palabra. Entonces me preguntaron, Roberto, ¿y tú lees la Biblia? Y dije, no, yo no leo la Biblia. No, entonces, normal que Dios no te hable. Si tú no lees la Biblia, Dios no puede hablar contigo. El caso es que, bueno, empecé a leer la Biblia y Dios empezó a hablar conmigo, empecé a comunicar y ya empezó una relación personal con Dios porque empecé a comunicarme con Él. Le hablaba y Él me respondía. Oh, my soul, oh, how you worry, oh, how you weary from fearing you lost. La hermana de mi amigo comenzó a enseñarme los primeros pasos con Jesús, a caminar con Jesús. Ella asistía a una iglesia y me acuerdo que me invitó. Yo veía a mi hermana, que mi hermana también leía la Biblia, y mi hermana vivía muy contenta en medio de una enfermedad, porque mi hermana estaba pasando una enfermedad muy grave y yo solamente podía estar contenta cuando bebía alcohol o cuando iba a fiestas. Entonces comencé a interesarme realmente y a pedirle a Dios que me diera esa felicidad que yo quería buscar, pero que hasta ahora no había encontrado. Yo pues cuando era pequeño sufrí algo de bullying en la escuela. Yo tenía algo de resentimiento contra un compañero, no voy a decir nombres ahora para que no vaya a ser que se dé por aludido, pero el caso es que los rituales religiosos que en aquella época hacía para intentar perdonar no funcionaban. Pero cuando empecé a leer la Biblia y empecé a descubrir que yo no era tan bueno como yo pensaba, que yo pues tenía mis pecados. Entonces claro, empecé a darme cuenta que claro, pues normal que yo pues no entendiera el cómo perdonar a otros. Pero cuando yo empecé a entender cómo Jesucristo había muerto por mis pecados y que yo también era pecador, comencé a perdonar. Oh, my soul, you are not alone. There's a place where fear... Una experiencia donde he sentido a Dios de una manera muy especial ha sido después de nuestro matrimonio. Porque comenzamos a tener dificultades y eran dificultades que tenían que ver más con diferencias culturales y causaban un cierto choque.
Entonces, a pesar de que nos amábamos, no conseguíamos entendernos, era como si estuviéramos hablando dos idiomas diferentes. Y la verdad es que eso fue en circunstancias como que causaron dificultad en nuestras vidas. Fue necesario buscar ayuda, tener consejeros. Y es muy bonito porque en nuestro caminar con Dios encontramos personas que tienen madurez espiritual, que nos pueden dar consejos, que nos van a ayudar y que la verdad han sido muy valiosos en cada una de nuestras vidas. Cuando empecé a tener primero relación con mi mujer y luego ya pues, el hecho de conocer más en profundidad en qué consistía el amor, empecé a darme cuenta que el amor no tiene nada que ver con lo que tú crees que puedes dar a otros, sino que es más lo que la otra persona necesita. Y amar a otros como ellos necesitan, porque Dios nos ama y no está pensando tanto en cuánto Él va a recibir, sino en que nosotros seamos felices. Y ese amor es algo que cuando tú lo que comienzas a descubrir da un vuelco a tu vida de 180 grados, pero radical. Unos días antes de nuestro matrimonio, el médico dijo que yo no podía tener hijos. Y en ese momento, ante una situación de esas, pues es normal que tengamos tristeza y que nos replanteemos muchas cosas. Pero con Roberto hicimos algo y fue que oramos juntos y le dijimos a Dios: Señor, nos gustaría tener hijos, pero independiente de que tú nos des o no nos des hijos, hemos decidido servirte. Y la verdad es que nuestros hijos han sido dos testimonios de que Dios continúa haciendo milagros. La experiencia es hermosa de la paternidad. Entendemos que los hijos son prestados apenas por un tiempo y que tenemos el privilegio de enseñarlos a ellos a conocer y a amar a Dios. Otra de las experiencias más marcantes para mí, en mi relación con Dios en este tiempo, ha sido una salida de una enfermedad fuerte, que era una depresión clínica diagnosticada, que fue profunda durante mucho tiempo, y el caso es que estuve bastante mal. Y de hecho yo pensaba que tener fe y estar enfermo era algo incompatible. Yo estoy convencido que Dios me permitió pasar por esa enfermedad para mostrarme cómo Él puede sanar también de esas cosas. Y el caso es que, bueno, que necesité medicación durante un tiempo, hasta que ya pues dejé todo. Actualmente no estoy tomando ningún tipo de medicación, consigo dormir, porque fue una situación terrible, casi 2 años sin poder dormir. Pero el caso es que ahora yo, cuando estoy con otras personas y me hablan de tristeza profunda o depresión, consigo entenderles. Y me acuerdo que un día yo le dije a Jesús, cuando oraba, porque orar es hablar con Dios, y yo ese día le decía a Jesús: ¿por qué permitiste que circunstancias duras, difíciles sucedieran en mi vida? Y le decía: ¿dónde estabas tú en ese momento? Pero yo sentí que en ese mismo instante, o sea, como muy dentro de mí, hubo una respuesta. Como si Dios me dijera: ¿quieres que te diga o quieres que te muestre qué hubiera sido de ti si yo no hubiera estado en ese instante contigo? Y la verdad es que yo sentí como un temor reverente. Sentí que no estaba preparada para ver qué hubiera sucedido conmigo, así que mi queja cambió en una eterna gratitud con Dios. El otro día una señora, hablando de estos temas de la depresión, empezó a hablarme, yo la sentí como triste y tal, y empezó a hablarme. Y yo empecé a hablarle también de cómo ha sido mi experiencia espiritual, de conocer a Cristo y tal. Y cuando empecé a hablarle un poco de estas cosas, ella empezó a hablarme de cosas que hasta ella misma se asustó. Y dice: uy, ¿por qué te estoy contando esto? Pero si esto es muy privado. Entonces, pues había un caso muy profundo de un divorcio por medio, de depresión y tal. Entonces, cuando yo le hablé de cómo la fe me había ayudado a salir adelante, cómo Dios me estaba rescatando, ella pues se sintió muy apoyada y al final pues no se sintió mal de haberme contado, sino que se sintió aliviada y con ganas de poder incluso profundizar en la fe. Word of life, speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms, word of truth. El arrepentimiento es muy importante para conocer a Jesús. Cuando yo veo a Dios como mi amo, como mi Señor, mi actitud no va a ser simplemente la de llorar, porque llorar no es estar arrepentido, es reconocer que lo que he estado haciendo no está bien, no está correcto, necesito de ayuda y decido obedecerle. Entonces, el arrepentimiento es clave para caminar con Dios, para que haya perdón de pecados y para que yo pueda disfrutar de todas las promesas que están en la palabra de Dios.
Cuando pienso en el tema de cómo Jesús murió por nosotros, murió en nuestro lugar, es una experiencia que a mí siempre me pone la carne de gallina. Hace unos días estaban echando la película de Resucitado en la tele y yo siempre lloro, siempre me emociono cuando veo esa parte, ¿no? Cuando se aparece Jesús a los discípulos y les enseña las marcas y el costado. Es algo que a mí siempre me emociona, porque yo me imagino ese día cuando podamos estar cara a cara con Jesús y verle. No sé, yo estoy convencido que voy a llorar como un tonto. ¿Por qué? Porque es entender todo lo que Él hizo por mí y que lo hizo por amor. No me estaba reclamando nada. Él lo hizo porque simplemente me amó y sin yo merecerlo, porque no merecía para nada. Pero sin embargo me amó y lo hizo por mí. El versículo que más me gusta de la Biblia es 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La verdad es que yo entendí que Dios nos habla con códigos que nosotros entendemos, porque yo crecí dentro de un ambiente militar y tuve formación militar. Así que cuando comencé a leer y me encontré con este versículo que el apóstol Pablo decía, para mí fue muy importante porque me di cuenta que había una batalla espiritual para la cual nosotros debíamos prepararnos. Y me di cuenta también que estar dentro de un ejército victorioso como es el ejército de Dios realmente vale la pena. El que más me gusta, yo diría que es el primero que me compartieron el día que me hablaron de Jesús, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque yo siempre fui creyente, se puede decir así, pero nunca nadie me había dicho que yo tenía que decirle a Jesucristo que entrara a mi vida personalmente. Y claro, cuando me compartieron este versículo, yo me puse a pensar y yo, pues sí, yo creo en Dios y tal, pero yo nunca le he dicho a Jesús conscientemente, ven a mi corazón. Y el caso es que le dije, bueno, Jesús, si esto que me están diciendo es verdad, ven. Y el caso es pues que algo pasó, que fue cuando empecé luego a leer la Biblia y mi vida pues se revolucionó. Como hemos visto, la fe juega un papel muy importante en la vida de esta familia. Pero hay gente que quiere aumentar su fe. José Pablo, ¿cómo se puede aumentar la fe? Seguro que tú también quieres aumentar tu fe, ¿verdad? Pues sí, porque he comprobado que merece la pena. Merece la pena, desde luego, todos. Todos lo necesitamos y precisamente este tema aparece en los evangelios. En una ocasión los apóstoles le pidieron a Jesús que aumentara su fe. La respuesta de Jesús la encontramos en el mismo evangelio. Jesucristo realmente lo que les dice es: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Dios no espera que tengamos mucha fe. Le basta con un grano de mostaza, algo pequeño, pero real. A veces pensamos que para realizar grandes obras hace falta una gran fe. Jesús enseña lo contrario. Una montaña se puede mover con un grano de fe, ejercitado en respuesta a la voz de Dios. Cuanto más escuchamos la voz de Dios, cuanto más conocemos su palabra, cuanto más llenamos nuestra mente y nuestro corazón de ella, más fe podremos ejercitar. No hay pastillas para aumentar la fe, ni recetas mágicas, no hay atajos que aumenten nuestra fe de forma instantánea. Pero sí hay un camino que no solo aumenta nuestra fe, además nos hace vivir en una dimensión de fe por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando andamos en ese camino, podemos ver los milagros de la fe. Ese camino está ahí, disponible para todos. Espero que tú también puedas disfrutarlo. Amigos, estamos terminando, pero antes queremos animaros, si no lo tenéis todavía, a adquirir este Evangelio de San Juan llamando al teléfono 91 743 4400. Os lo haremos llegar gratis por gentileza de la Iglesia Evangélica. Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. También tenemos este libro para sortear entre todos los que formáis parte del club de amigos titulado El Predicador, una biografía de Billy Graham escrita por José Pablo Sánchez, director de este programa, y por gentileza de la asociación Decisión. Necesitamos, amigos, que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofreciendo ayuda espiritual a nuestra audiencia. Llámanos o mándanos un WhatsApp
o bien entra en la web y regístrate. Y gracias por tu atención en esta mañana. No lo olvides, tú vales mucho para Dios.